Hola, un saludo, que Dios les bendiga. Mi nombre es Pablo Leandro. Acá estamos en otro videíto corto para ver los sacramentos en la Biblia. Y bueno, este videíto se nos hace un poquito extenso porque los pasajes que veremos son un poquito extensos. Pero entonces empecemos de una vez. Vamos a leerlos todos y vamos a empezar a sacar conclusiones sobre lo que estamos leyendo. Sobre el orden sacerdotal. En Hebreos 5, del 5 al 9, nos dice la palabra de Dios de esta manera. De igual modo, Cristo tampoco se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicos, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esta es la parte importante. ¿Por qué sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec? Bien, vamos a verlo, pero vamos a ir por partes. Continuemos en Hebreos, pero capítulo 7, versículos 11 al 19. Dice así la palabra de Dios: Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, el sacerdocio que se estableció en el Levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón, que es el sacerdocio del Levítico, el sacerdocio de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesús, aquel de quien se dicen estas cosas, que pertenece a otra tribu. Dice: y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio, a la tribu de Judá. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. De este modo queda abrogada la ordenación precedente, la anterior, la de Aarón, por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó para nada a la perfección, pues no era más que una introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Por cuanto no fue sin juramento, pues los otros, los de Aarón, fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que a este, a Jesús, lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Vamos a quedarnos acá un momento. Nos está hablando de que cambió el sacerdocio de Aarón por el sacerdocio de Melquisedec, a la manera de Melquisedec. La manera de Aarón era el sacerdocio que hace los sacrificios en el templo, que tomaban el cordero, lo sacrificaban, derramaban la sangre sobre el altar y toda esta forma. Pero dice que lo cambió por el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a ver entonces ahora un poquito
del Antiguo Testamento, el Salmo 110, el versículo 4, es el que nos dice: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿cómo era el orden de Melquisedec? Veamos en Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no presenta ni sacrifica al cordero, ni derrama la sangre ni la grasa sobre el altar, sino que presenta pan y vino. Ese es el orden sacerdotal que nosotros usamos o tenemos para nuestra Santa Iglesia Católica. Está en la Biblia. Pero ¿cómo sabemos que Jesús, este sacerdote de Melquisedec, le dio ese sacerdocio a los apóstoles? Y es el sacerdocio que se ha transmitido apostólicamente a lo largo de la historia. Muy fácil. En Juan 20, 21, dice: Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Palabra de Dios. ¿Cómo el Padre envió a Jesús? Lo dice el Salmo 110. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora en Juan Jesús les dice: como el Padre me envió a mí, como sacerdote según Melquisedec, también yo os envío a los apóstoles. Y les dice: ustedes ahora también son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero no es todo solamente, sino que en 1 Corintios 11, 23 al 27, nos dice el apóstol San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar las gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en conmemoración mía. Estas son las palabras exactas que se usan en el momento de la consagración durante la Eucaristía. El sacerdote, el orden sacerdotal de la Iglesia Católica está dado por el Señor Jesús. Se ve claramente en las citas bíblicas que hemos repasado, que el orden sacerdotal de nuestra Iglesia Católica es completamente bíblico y es un mandato del Señor. Bendito sea Dios que nos ha permitido tener este orden sacerdotal a lo largo de la historia y que todavía hoy, como el Señor Jesús lo hizo al estilo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, hoy los sacerdotes de la Iglesia Católica presentan pan y vino, como lo hizo el sacerdote Melquisedec, como lo hizo nuestro Señor Jesús, como lo hicieron los apóstoles después de él y sus discípulos después de ellos, y así hasta llegar al sacerdote de su parroquia, que según la transmisión, como dice, lo recibió del Señor el apóstol San Pablo, así lo han recibido ellos también. Que Dios les bendiga.